Vamos en la Luz Noticias y como lo anunciamos está con nosotros el destacado abogado Delfín Pino, a quien le damos la más cordial bienvenida. Delfín, bienvenido a la Luz Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias, Rolando. Qué terrible todo esto que ha sucedido. Yo quiero esta entrevista hacértela más que como periodista, como si yo hubiera estado participando en el censo y sería mis preocupaciones a nivel legal de algunos puntos. Primero, este tema de la persona que entra a un lugar a censar y sufre una violación. El hecho que ella haya entrado, como dicen, voluntariamente, ¿tendría que quitarle un poco la intensidad de la sentencia al acusado, como estoy escuchando? No, de ninguna manera, porque el delito de violación se refiere al bien jurídico protegido que se llama libertad sexual. Ya. ¿No? Entonces, una persona puede entrar a una casa, pero la decisión de tener intimidad con alguien, la decisión respecto a su personalidad, su cuerpo, es absolutamente suya, ¿no? Ni siquiera tomar, digamos que estas versiones que dicen, sí, pero la pena no es de tantos años porque ella entró voluntariamente, esto no, está sin ningún tipo de fundamento. De ningún modo. Pudo hacer absolutamente, digamos, llevándolo al absurdo hasta ella misma estar digamos que hubiera hasta entrado al dormitorio. Pero eso no le da ningún derecho a un varón a abusar de una mujer. Segundo punto, cuando estamos hablando que el detenido tiene 6 meses de prisión preventiva, yo he visto casos de personas que por darle un manotazo en un casco a un policía tienen más meses de prisión preventiva. ¿Cómo se entiende esto? Sí, lo que sucede es que la prisión preventiva es un mecanismo extraordinario para que quien va a ser investigado y procesado no escape a la justicia. Correcto. No debe ser la regla general, porque privar a una persona de la libertad es excepcional, ¿no? Pero en este caso tenemos flagrancia. O sea, han ocurrido los hechos, la persona ha denunciado y la policía conocía el domicilio, entonces se dieron todos los elementos de la llamada flagrancia. Correcto. Y yo creo que un juez audaz y un juez que quiera dar un mensaje claro a la sociedad de nuestro rechazo a la violencia a la mujer, un precedente, tuvo que haber hecho un gesto mayor al de una libertad, una prisión preventiva. ¿Cuánto sería, por ejemplo, lo que debería ser en una circunstancia? 18 meses. Hubiera sido muy interesante si el juez hubiese sentenciado ya, ¿no? No la prisión preventiva, que es una medida sino que sea contundente y determinante en la sentencia. Que hubiese podido sentenciar, del mismo modo que sentenciaron a esta señora. Hubiera podido hacerlo. Por supuesto, si era un caso de flagrancia, ¿no? Ahora, si se comprueba que esta persona verdaderamente fue a la familia de la chica, le ofreció 1.000 soles, si es un funcionario público, si eso se comprueba, dicen que tendría que tener una pena entre 3 a 4 años, que no es una prueba privativa de libertad. ¿Esta es la ruta? ¿Podría tener una mayor sanción? Porque esto es gravísimo. Una persona que ante una circunstancia como esta, una violación, esté ofreciendo bajo la mesa 1.000 soles para que se queden callados y siendo funcionario público todavía, ¿cuál debería ser? ¿O es que realmente tendría que estar condenado a 3 o 4 años? Yo quisiera decir, no tengo nada a favor del INEINE, de su jefe, pero le creo cuando señala que no es una actitud institucional, ¿no? Claro. Es posible que sea el temor de un coordinador que lo haya llevado a esto y creo que solamente agrava el hecho, ¿no? O sea, desmerece todavía más este acontecimiento tan lamentable que nos conmociona. Este censo, de donde lo encontremos, tiene Delfín, yo sé que tú tienes, quiero saber si está en la línea correctamente, es www.abogadoenlinea.p. Sí, es abogadoenlinea.p. Abogadoenlinea.p. Quienes nos estén viendo y que quieran hacer algún tipo de consulta jurídica pueden entrar entonces a www.abogadoenlinea.p, ¿verdad? Sí, es verdad. Bien, muchísimas gracias. Yo te voy a hacer una consulta en todo caso acá en vivo. Continuamos justamente con este tema. En todo caso, ¿cuál debería de ser, en principio, la pena que tendría un funcionario público al tener o al ofrecer este tipo, no sé, de chantaje, de dinero por lo bajo, para poder comprar un silencio? ¿Cuál debería ser? A ver, yo no pienso que haya querido comprar el silencio. En todo caso, con mucha sinceridad te digo, no soy un abogado penalista, soy abogado de derecho público, ¿no? Pero éticamente es absolutamente lamentable, ¿no? Ahora, estos muchachos que están durante esta semana
sufriendo un maltrato, porque sí, temprano mi productora me decía, hay lugares en Lima donde ya se está cobrando. Yo entiendo, pero por supuesto que tiene que haber lugares donde tienen que estar cobrando ya los chicos, son 50 soles. Segundo, el dinero tiene que ser pagado en efectivo. Esto genera un caos en las colas. Aparte que hay una inseguridad, porque si tú vas a pagar a 2.000 muchachos y a 50 soles cada uno, se ve que hay una buena cantidad de dinero que está ahí adentro, y como está la ciudad en estos momentos, esto es peligrosísimo. ¿Qué tipo de negligencias pueden existir al respecto? Por ejemplo, de haber llevado a tanta cantidad de jóvenes y decirle, acá les vamos a pagar y hay 5, 3.000 personas. ¿Cuál sería la ruta laboral adecuada? Sí. ¿Qué es lo que no ha hecho el INEI que debía haber hecho? Rolando, lo del INEI es gravísimo por lo siguiente. Estamos hablando del organismo público adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros de Estadística e Informática. Es el ente que tiene a su cargo el uso de la tecnología para el Estado y el servicio al ciudadano. Sí. Y que tengamos tantos días y que esta institución no haya podido agilizar el pago a un voluntario es absolutamente inaceptable. Estos muchachos, ¿podría alguno de ellos, ante todo lo que hemos visto, uno, que se les ha retrasado 3 días en el pago, 2, que en algunos casos hubo un argumento, yo estaba escuchando tal cual en un medio de comunicación que a un muchacho que había hecho cola le habían regalado un champú, un producto para que más o menos, segundo, que se les descontar por los polos. ¿Alguno de ellos, un poco más audaz, puede presentar un reclamo acerca de esto, puede hacer una demanda y bajo qué condiciones? Bueno, tengamos en cuenta que el censo está muy, muy desmerecido, pero también ha sido una hermosa gesta ciudadana, sí. Porque las personas nos hemos quedado en casa no por una amenaza absurda de que nos llevaran a la comisaría, sino por contribuir. El pueblo cumplió. Y las personas que se han quejado por no haber sido censadas entienden la importancia del Estado conociendo sus necesidades y su existencia, ¿no? Mucha gente en las redes sociales decía, no me han censado, no existo, ¿no? Entonces, tenemos ahí que los voluntarios se han sumado a esta participación, este compromiso ciudadano, y lamentablemente no hay un vínculo laboral, ¿no? En tanto voluntariado, el Estado tal vez ni siquiera hubiera tenido que darles... Porque son voluntarios. Es un voluntariado, ¿no? Claro. Entonces... Pero ya habiéndoles ofrecido... Escuché al jefe del INEI, ex jefe, que él señaló que las condiciones que se les ofrecieron eran 3 días después, pero ellos tenían la expectativa de tenerlo el mismo domingo, ¿no? Ahora, digamos que administrativamente el flujo de dinero iba a correr dentro de 3 días. Pero hay muchas fallas administrativas, mucha desinformación, porque si bien es cierto se le dijo, yo escucho a jóvenes que dicen, no, pero yo soy la jefa de un grupo y me habían dicho que me iban a dar a mí para yo repartirles. A otra le escucho decir, me habían dicho que nos iban a dar un código para después cobrar. A otros, o sea, hay 3 o 4 versiones que yo sé que estos muchachos si están diciendo es porque alguien les dijo que iban a cobrar de esa manera. Sí. Esta desorganización es tan difícil. Es tan difícil un censo, te lo digo porque ayer estaba con el general Alberto Jordán, aquí en la entrevista, y comentábamos un poco que temprano había visto cómo habían sido los censos, para citar ejemplos cercanos, en los últimos 15 años en Ecuador, Colombia, en Chile y en Bolivia. Y estamos lejos, o sea, es increíble que en Bolivia, en Ecuador, que son países que no están muy por encima de nosotros, por decirlo menos, y puedan hacer un censo y nosotros no. ¿Qué cosa es lo que sucede? ¿Cuál ha sido el problema a nivel administrativo que ha habido acá? Rolando, hay un concepto que se llama interoperabilidad. Es un concepto, nuestro país tiene como política de Estado incorporarse a la OCDE, que es la Organización Internacional de los Países que tienen los más altos niveles de calidad de vida, ¿no? Esto significa que un país que aspira a pertenecer a la OCDE tiene un Estado eficiente y un Estado que se vale de las tecnologías para servir al ciudadano. En ese contexto, no es admisible que el INEI no haya informado a los ciudadanos temas como si era con lápiz o lapicero. Habían ciudadanos que decían, no, hazlo con lapicero porque me lo vas a borrar. Y luego el empadronador tenía que trasladar en el INEI esa cédula
a lápiz para que la máquina lo pueda leer. Y que digan que hubieron conjuntos habitacionales de 5.000 personas que no fueron censados porque no sabían. O sea, ¿cómo es posible? Claro, que... ahora, si el INEI no lo sabe, Así es. pues no sabe nadie. O sea, ¿cómo las bases de datos de las instituciones públicas no están conectadas entre sí? Y el INEI es el organismo rector en cuanto a las normas técnicas, ¿no? Es inadmisible. O sea, la falta de información, la falta de comunicación, agregaría también la falta de transparencia, ¿no? El ex jefe del INEI señaló, no es solamente la universidad de un conocido político, hay otras universidades, pero ¿cómo las eligieron? O sea, pues, podríamos decir los ciudadanos, si pretendemos ser medianamente informados, supimos que hubo un concurso público donde las mejores instituciones se presentaron. Exactamente. Ahora, uno se siente burlado. Yo salgo de mi departamento y veo que me han puesto la calcomanía de censo y abajo dice Universidad César Vallejo. Yo me siento burlado, sinceramente. A mí nadie me dijo de que me iban a poner... sí, se anunció una recatafila de auspiciadores, pero nadie me dijo que me iban a poner una calcomanía haciéndole publicidad a una universidad. En Miraflores ha habido chicos con censo, con gorros, con candidatos a la alcaldía. O sea... y yo una vez más insisto, porque es importante vernos en el reflejo y el espejo de los países fronterizos, porque estamos en la misma región al final. Yo no veo que definitivamente el censo en Ecuador y en Bolivia no ha tenido auspiciadores. He conversado con colegas periodistas de esos países y me dicen, ¿auspiciadores? ¿Publicidad? ¿Comerciales? ¿En un censo? ¿De dónde? Entonces, con estos reflejos, bueno, ni qué decir de Chile y Colombia, que hasta daría vergüenza conversar con periodistas y contarles que ya deben saber todo este papelón que se ha hecho. ¿A título de qué? Te lo digo yo, un poco uno como comunicador conoce el tema publicitario. Esto obedece a una pauta. Si yo pongo publicidad, tengo que obtener alguna ganancia para eso. Yo no voy a mandar a imprimir porque me parece loable lo del censo. Mi departamento de marketing va a imprimir 10.000 polos que digan censo y abajo César Vallejo. ¿A título de qué? Esto tiene un pago, tiene un feedback, una retroalimentación. Y si no es una publicidad, básicamente, ¿qué cosa es lo que es? ¿A qué estamos jugando? Sí, mira, yo te diría que no encuentro correspondencia entre lo que haya podido aportar una universidad o había una empresa desconocida, Now, me parece, ¿no? Sí, sí. Tener en nuestras puertas, en las puertas de todos los ciudadanos del Perú, marcas comerciales, ¿a título de qué? O sea, ¿cuál fue la contribución de estas marcas para que las tengamos en nuestros hogares? Para que en una actividad tan importante que convocó a todos los ciudadanos del Perú y movilizó a todo el sector público, a la policía, bomberos, hospitales, todo el país paralizado por este tema, ¿cuál fue la contribución? Repito, sin transparencia. Digamos que tú, yo fuéramos empresarios que quisiéramos haber contribuido. ¿Cómo no tuvimos oportunidad? No hubo un concurso Nadie me informó abierto. que yo podía salir ahí. Y lo peor es que si estas empresas o universidades contribuyeron, ¿cómo nos aseguramos como sociedad que contribuyeran los mejores? Claro. ¿Quién nos eligió a dedo? O sea, Es demasiado. El censo está revelando, o sea, el censo tenía que cumplir un propósito, pero lo está cumpliendo del modo más penoso, porque nos está revelando la ineficiencia del Estado, que el Estado no está a la altura de las tecnologías, de los avances tecnológicos, que somos una sociedad de violadores, con mucha pena, ¿no? Que en este evento público, sin personas en la calle, con este señalamiento de inmovilidad, de inamovilidad, y que esta persona pueda ser víctima de una violación en una casa. O sea, y qué extremo, perdóname, sí, que un violador se atreva a hacerlo en su propio domicilio. O sea, ya no tiene ninguna vergüenza. Y lo peor de todo, Delfín, es que el criterio de saber que vivimos en una ciudad de 10 millones de habitantes, donde hay crimen organizado, violaciones, delincuentes, asaltantes de bancos, proliferando día a día, que te lo puedes encontrar en cualquier lugar, en cualquier distrito. A esto sumamos que creo que los peruanos, los limeños o quienes vivimos en la ciudad, tenemos claro cuáles las zonas de riesgo a nivel delincuencial. Lo tenemos claro. ¿Cómo pueden mandar ahí a menores de edad, solos,
a jovencitas de 16, 17 años que vayan y entren a la casa de alguien solo sin tener un apoyo y después enterarnos que en San Isidro, Miraflores, entraban 3 muchachos a censar. O sea, hay un desequilibrio, un desbalance a nivel organizativo que es verdaderamente que no tiene cuándo acabar. Tú comienzas a leer una lectura de lo que ha sucedido, no tienes cuándo acabar. Sí, por ejemplo, el jefe del INEI decía, no sabemos el crecimiento de Lima en los últimos años, no conocemos los nuevos conjuntos habitacionales, pero no conocen las zonas de riesgo. El Instituto Nacional de Estadística no sabe dónde están las zonas de epidemias, dónde están las zonas de criminalidad, ¿no? Eso es absolutamente... Eso es como decir que el director de la policía no sabe cuántos contingentes policiales tiene, ¿no? O sea, no sé cuántas comisarías hay, pero soy el director de la policía. O sea, es terrible que el presidente del INEI acuse y desnude esos desconocimientos terribles. ¿A qué se apunta? ¿Qué se viene? Pero no solo de él. Ah, no, ¿no? eso está claro, Que, eso es un... Sino, yo comento como ciudadano, además de abogado, el pesar de ver a nuestro Estado en esta falta de contundencia en su actuación, ¿no? Porque la imagen que yo tenía del gobierno era hasta el día sábado, y lo decía acá públicamente y también lo escribía en mi columna, y se lo contaba a los alumnos también en la universidad, o sea, era público que yo considero este gobierno un gobierno inoperante, un presidente con falsa de capacidad estadista y un gabinete que está empezando con más de lo mismo, y creo yo que tarde o temprano se va a entrampar en más de lo mismo como se entrampó Zavala, me parece. Pero bajo ninguna circunstancia pensé, o sea, con eso te digo, un periodista de oposición no se imaginaba que el gobierno iba a hacer el papelón que hizo el domingo. Pensé que al menos eso sí podían hacer. Y como lo dije en la editorial de hoy, si no podemos contar cuántos somos, si el gobierno no es capaz de contar cuántos somos, entonces ¿de qué capaz es? Sí, pero yo creo, es importante lo que señalas, pero creo que el tema no es precisamente político, ¿no? Porque esa falta esta inoperancia que vemos, estas negligencias, la vamos a encontrar hasta en la municipalidad, en la capital de provincia, en la capital de región, está extendida, ¿no? O sea, sin duda hay una responsabilidad política y ha asumido en primer lugar el jefe del INEI, pero yo creo que esto es un terremoto. O sea, el censo ha logrado un objetivo, nos está diciendo cómo estamos, pero de la peor manera, ¿no? Sí. No esperábamos estas respuestas, ¿no? Pero eran necesarias y estamos así, ¿no? Por supuesto, no podemos dejar pasar esta oportunidad. ¿Qué hacer, Delfín? ¿Cómo empezamos? Es simbólico porque estamos cercanos al 2021, que son los 200 años de República. Yo creo que estamos tocando fondo. Tenemos un Congreso vergonzoso, tenemos un gobierno del que esperábamos mucho más y tenemos la expectativa de ser un país desarrollado, ¿no? Tuvimos un crecimiento económico ejemplar, ¿no? Las cifras en azul estaban, pero como derechos, ¿no? No estábamos avanzando. Y a mí me dio mucha pena, no es el tema, pero escuchar en un evento de minería al defensor del pueblo decir, sin minería no hay derechos, me pareció terrible, absolutamente terrible, penoso, ¿no? O sea, todo el crecimiento económico que hemos tenido en 20 años y que la calidad de vida y los derechos no se hayan visto fortalecidos, también se evidencia en este acontecimiento del censo, ¿no? Ahora, digamos que ahora que tocas el tema, camino al Bicentenario, efectivamente estamos tocando fondo, pero yo creo que no es... Yo entiendo por tocar fondo es ya a partir de ahora empecemos. Yo creo que todavía nos falta caer más, porque acá, poniendo sobre la mesa, acá todavía falta mucha gente que enfrente a la justicia. No quiero citar nombres porque es largo. Gente que enfrente a la justicia. Faltan todavía muchas detonantes que van a explotar en los próximos meses, en los próximos años. Y lo que se viene es una crisis profunda, al margen de la crisis económica que estamos viviendo. Políticamente tendríamos que tener una tabla de salvación, por decirlo de alguna manera, con las nuevas autoridades regionales y el alcalde el año próximo, y también con el gobierno que se puede venir en 3 años. Bueno, no es el tema tampoco, pero ya que lo mencionas, los candidatos a la alcaldía de Lima me resultan absolutamente
sin el nivel, ¿no? Con dos excepciones. Comparto. Con dos excepciones, el alcalde Muñoz, el alcalde de San Isidro también, me parecen personas que tienen logros de gestión interesantes, pero tenemos personas con serios cuestionamientos de corrupción. Que uno no sabe cómo es que están parados donde están. O sea, dice, va a postular a la alcaldía con todavía no aclarando. Bueno, seguir muy lejos, yo sí lo puedo soltar. En el caso de Cornejo, tiene gente que está en prisión. Tiene gente que está en prisión y que han trabajado para él, que se ha puesto el bigote de campaña y todo. Habría muchas cosas que aclarar, ¿no? Un señor del fujimorismo, Chiroque, que estuvo condenado por temas de corrupción. Que fue alcalde. Fue alcalde, que fue alcalde además, San Juan de y Urigancho. se lanza con la mayor... Y otras personas Después creo que el de las fotocopias también. el señor Gagón, ¿no? Sí, Que luego se comprobó que los audios y los elementos de prueba sí eran tales y que él se libró. Yo cuando vengo por acá por la vía expresa y veo su cartel ahí que va a ser candidato y uno pasa por la ciudad y dice, y esto no se cansa y no hay nada que lo detenga y dile por favor, porque así como vamos, yo recuerdo conversando en algún momento con unos colegas de Tumbes, me decían, los periodistas, para que no elijan a Viñas, le dijimos todo a la población. Le mostramos las pruebas, le dijimos quién era, lo que podía hacer, todos los antecedentes que tenía. Le dijimos que no, votaron por él, Viñas ganó y ahí está preso. O sea, muchas veces también somos los mismos peruanos los que al votar nos disparamos a los pies sabiendo. Absolutamente. El caso del señor Curi, que yo saludo que la Corte Suprema haya ratificado su condena y permanezca en prisión, ¿no? Por supuesto. Es un mensaje importante a la sociedad ver que su pena lamentablemente no es muy larga. Pero se percibe que hay un sector de la justicia, muy al margen de todo, hay un sector de la justicia que está haciendo la quijotesca, la estoica tarea de verdaderamente implantar justicia en un país donde la corrupción está por todos lados, ¿no? Sí, el Poder Judicial está dando algunas señales interesantes, pero esperamos mucho más, ¿no? Pero sí hay que reconocer que el señor Duverlir Rodríguez ha tenido gestos interesantes. Y que deben haber todavía, hay buenos sacerdotes todavía, hay buenos políticos todavía, son minoría pero existen y ojalá que vengan mejores tiempos del fin para el Perú. Lo que sí siempre es un gusto tenerlo a usted acá con nosotros. Muchísimas gracias. Encantado, Rolando, muchas gracias. La luz siempre